todos nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, en algún momento de nuestra vida, a veces esporádicamente, a veces más frecuentemente, a veces diariamente, somos amenazados por un gigante, o por 2 gigantes, o por 3 gigantes. ¿A qué gigante me refiero? Bueno, puede aparecer imprevistamente un problema de matrimonio y que la situación es muy tirante, muy difícil y humanamente no se lo puede resolver. Puede ser un problema con la familia, con los hijos. Tal vez alguno de nuestros hijos está entrando en droga o está con amigos violentos. Puede ser un problema económico. Quedaste repentinamente sin trabajo y tu economía no alcanza para cubrir tus necesidades. Puede ser un problema laboral, puede ser un problema de salud que imprevistamente llegó a tu vida, o tal vez sea algo crónico que traes de larga data. Pero no deja de ser un gigante que quiere intimidarte, que quiere asustarte y que quiere que baje la guardia y te des por vencido. Pero en esta mañana el Señor me mandó a decirte que con la ayuda de Él y con lo que dice su palabra, vamos a ver cómo vencer a los gigantes. ¿Cómo vencer a los gigantes? El diablo es un enemigo astuto y quiere que vos y yo creamos que todo está perdido. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que nada está perdido. Con Cristo somos más que vencedores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos adelante. Querido hermano, querida hermana, Dios nos va a sacar adelante a pesar de los gigantes que puedan aparecer en nuestra vida. Y quiero decirte algo por experiencia personal y la que vi en muchas personas. Generalmente, nosotros los vemos más grandes a los gigantes de lo que son. Los magnificamos. Generalmente depende de nuestro temperamento, de nuestra fortaleza espiritual. A veces los vemos más grandes de lo que son. Pero quiero decirte una buena noticia. Dentro nuestro, si un día recibiste a Jesús, hay el gigante de los gigantes y contra él nadie puede ni nadie se mete porque Cristo es vencedor. Gloria a su nombre para siempre. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo vencer a los gigantes? La historia de David y el gigante Goliat, que habrás leído tal vez muchas veces en la palabra de Dios, nos van a dar una lección práctica y nos van a enseñar principios espirituales para vencer a nuestros gigantes. Los filisteos eran uno de los férreos enemigos del pueblo de Israel. Y un día se encontraban los 2 ejércitos frente a frente. En la ladera de una montaña estaba el ejército israelí y en la otra ladera de la montaña estaba el ejército filisteo y en medio estaba el valle de Elá, como dice la palabra de Dios. Y durante 40 días aparecía un gigante llamado Goliat y desafiaba atrevidamente al ejército de Dios, al ejército de Israel. Y comienza la historia, aunque no la voy a leer completa porque me demandaría mucho tiempo, en 1 Samuel 17, 8 y 9. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 9, que dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme. Qué palabras osadas, atrevidas. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes.
Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Cuando te diga el siguiente versículo, el 11, te vas a dar cuenta la impresión que podía dar a los israelitas. Primero de Samuel 17:11 dice que al oír lo que decía el filisteo Saúl, que era el rey de Israel en ese momento, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Increíble. Yo te pregunto, frente a los gigantes que aparecen en tu vida, de tanto en tanto, esporádicamente o con cierta frecuencia, o que te acompañan todos los días y que acosan tu vida para intimidarte, para asustarte, para debilitarte, para derrotarte, ¿te inundó el miedo en algún momento? Si somos honestos, frente a nuestro gigante, una de las cosas que produce es miedo, intimidación, duda. ¿Será que puedo salir de esto? ¿Será que voy a poder vencer esta grave dificultad? He intentado de una y mil maneras, pero no he logrado. Yo quiero decirte con todas las letras, con Dios y en el nombre de Jesús, podés y puedo vencer a todos los gigantes que se van a presentar y se presentan en tu vida y en la mía, porque Dios es poderoso para defender a sus hijos, a los que confían en Él, porque para Dios todas las cosas son posibles. No hay nada que Dios no pueda hacer en favor de los que confían en Él. Gloria a su nombre. Obviamente que si luchamos solos, llevamos la de perder. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. David era el menor de 8 hermanos y sus 3 hermanos mayores estaban involucrados en el ejército. Ya habían pasado muchos días y el papá de David y sus hermanos se empezó a preocupar como todo padre. ¿Cómo estarán mis hijos mayores? Entonces lo manda a David. David no estaba paseando ni de turista, ni estaba jugando la Play, ni nada por el estilo. Estaba trabajando y se cree que era un adolescente de más o menos 17 años. Y estaba cuidando las ovejas de su padre y las encomendó en manos de otro pastor y él se fue a cumplir lo que le pedía su padre. Saúl, que era el rey de Israel, ofrecía una gran recompensa a aquel que se animara a enfrentarse al gigante Goliat. Pero nadie decía, podés contar conmigo. La oferta era grande, pero no obstante, todos tenían mucho temor. A veces a nosotros nos ocurre que el temor te paraliza y me puede paralizar. Jesús, una de sus frases más acostumbradas a sus discípulos eran, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? Hombres de poca fe. Ahí se asocian las dos cosas. La falta de fe y el temor van juntos de la mano. El temor a veces nos quiere paralizar porque miramos al gigante, pero nos olvidamos de mirar al gigante de los gigantes, que es Dios y que está de nuestro lado. El que todo lo puede, el que es capaz de ayudarnos a vencer a todos los obstáculos que se nos presentan en la vida. Dice el relato bíblico que David se indignó por lo que decía el gigante Goliat. Y dijo, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Ten en cuenta que ese era el ejército del Dios viviente y él estaba desafiando al ejército. Nosotros pertenecemos a un ejército, tal vez no lo pensaste. Si estás involucrado en la iglesia, si sos un hijo de Dios, si sos un cristiano, estás en el ejército del Dios viviente. Y cuando el diablo o todos los obstáculos se atreven a atacarte, está atacando también al ejército de Dios. Fueron a decírselo a Saúl. Mira, rey, acá hay un jovenzuelo, no sabemos quién es, pero dice que él es capaz de enfrentarse al gigante Goliat. Y David se fue y le empezó a explicar al rey David, al rey Saúl, todo lo que él hacía. El rey Saúl, con una buena disposición, le dijo, bueno, es muy difícil lo que te querés proponer o te propones de enfrentar a un gigante guerrero con experiencia, así que yo te voy a dar toda mi armadura. Y lo vistieron ahí a David, pero era una molestia para David enfrentar al gigante Goliat con las armaduras que le proveyó el rey Saúl. A veces, hermanos, queremos pelear con armas humanas, con estrategias humanas,
Pero a los gigantes que hemos mencionado y todo lo que sigue en la lista, solamente lo podemos vencer con las armas poderosas de Dios que son invencibles. Para la lógica humana nos parece que es ridículo y que no se puede enfrentar a un enemigo tan grande, tan poderoso, con las armas que Dios nos provee a cada uno. Así que las armas de Saúl no le anduvieron, o mejor dicho, David no quiso usarla. David se enfrentó a Goliat únicamente con una honda. Y alguien que es un poco racional y lo miraba decía, ¡qué absurdo! Con una honda a un gigante armado con armadura, con espada, con todo el armamento que tenía. Con una honda, su bastón de pastor, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. ¿No te parece un absurdo mirándolo racionalmente? Pero él tenía un arma más poderosa, que era el nombre soberano y poderoso de Dios. Hermano, nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y que se llama Jesucristo y que dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo está contigo, no hay gigante que pueda vencernos. No existe gigante, no importa si es un gigante de antigua data, porque a veces nosotros cedemos y nuestro cuerpo también se acomoda a lo que piensa nuestra mente. Son las enfermedades psicosomáticas. Si todo el día digo, de esta no salgo, me voy de Guatemala a Guatepeor, y así me empieza a ir, por falta de confiar en el Dios soberano. Así que David se enfrentó con estas armas tan simples. Veamos los principios que fueron decisivos en esta historia. Acá vamos a aprender mínimamente 5 principios que son para enfrentar y cómo vencer a los gigantes que te atacan y que me atacan. En primer lugar, David conocía a Dios. Si yo preguntara, ¿nosotros conocemos a Dios? Bueno, la mayoría va a decir, sí, yo conozco a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo conocemos? Una cosa es conocer a Dios intelectualmente porque hemos leído la Biblia, lo cual está muy bien. Pero a Dios se lo conoce por experiencia personal. Cuando hemos pasado momentos críticos en nuestra vida y cuando nada nos dio resultado y hemos usado el nombre de Dios y hemos entregado nuestra carga al Señor y le hemos pedido ayuda con gemido, con llanto, con súplica, Dios acudió nuestra ayuda y ahí empezamos a conocer a Dios. Si estás pasando por una prueba, una dificultad, un problema, no reniegues. Son las oportunidades que tenés para conocer a Dios en una forma experimental, empírica. Porque a Dios, cuando lo conocemos solamente por información bíblica, lo cual está muy bien, en realidad no conocemos a Dios. Conocemos a Dios cuando nosotros pasamos momentos críticos en la vida. Yo, por ejemplo, decía, después de muchos años de seguir al Señor, si yo llegara a perder un ser querido, yo me muero. Si yo llegara a perder un ser querido, esa era mi convicción. Pero cuando me tocó el momento trágico, dramático de enfrentar ese gigante del dolor, de la angustia, de la desesperación, yo te puedo decir que más que nunca he conocido el poder de Dios, el poder de fortaleza, el poder de consolación, el poder de esperanza, el poder que me sostiene. Y en esos momentos dramáticos, cuando todos llorábamos, yo no lloraba. Me hubiese gustado llorar, pero en esos momentos fui asistido en una forma especial por el Espíritu Santo y empezaba a orar por personas que no tenían consuelo. Que yo era de madera, que no sentía nada. En esos momentos el Espíritu Santo me dio una fortaleza indescriptible. Y los que son cristianos y han pasado por momentos dramáticos recordarán que por lo menos un día o 2 o 3 no se puede llorar, porque hay una fuerza superior que te sostiene. Y yo que decía que no tenía el poder de resiliencia, que es la capacidad de enfrentar problemas dramáticos y a pesar de eso salir adelante,
yo decía, yo no tengo el poder de resiliencia, pero yo quiero decirte, Dios te lo puede dar. El poder de resiliencia es no quedar caído, no quedar vencido, sino a pesar de la separación, a pesar de la pérdida de un ser querido, a pesar de la soledad, a pesar de la pérdida del trabajo, a pesar de que tenés una salud endeble, a pesar, Dios te saca adelante porque Él es poderoso para sostener y hacer vencer a todos los gigantes que tenés en tu vida. Yo te puedo asegurar por experiencia personal que yo creía conocer a Dios, pero lo conocí mucho más en el momento de las pruebas. Los discípulos que andaban con Jesús, que comían con Él, que dormían con Él, que lo escuchaban a Él, en realidad no lo conocían. Tal es así que un día cuando Él aparece caminando sobre el agua, ¿qué dicen los discípulos? ¡Es un fantasma! No podían concebir que Jesús era capaz de caminar sobre el agua. Otro día cuando la tormenta rugía y su barquilla se estaba por hundir, y Jesús se para y dice, ¡quieto, enmudece! ¿Qué pasó? La tormenta se aquietó, las olas se calmaron y todos comenzaron a mirarse el uno al otro y decir, pero ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Quiero decirte, hermano, que a mí me pasa lo mismo. Hay veces que no conocemos a Dios, lo grande, lo poderoso, lo sublime, lo majestuoso, el que está a tu lado, el que vive en tu corazón, y si no lo tenés, invitarlo a vivir, es 1000 veces más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando Él es capaz de detener una tormenta y hacer que las olas disminuyan, y cuando es capaz de sacarte adelante, lo empezamos a conocer. Cuando estás pasando un momento crítico de dolor, de prueba, no reniegues, aunque es difícil decirle gracias, porque en estos momentos empiezo a conocerte en una forma experimental. Yo te conocía por la lectura bíblica, por la película que vi, por el video, pero ahora en carne propia empiezo a conocerte, que eres increíble, eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Todo poder te fue dado en el cielo y en la tierra y lo estoy experimentando en mi propia vida. Hermanos, o caemos derrotados por el gigante que nos persigue o lo derrotamos a pesar de que él sea un gigante que nos infunde temor. David conocía a Dios. En 1 de Samuel 17:37 David dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. A él no le habían contado que Dios podía ayudarlo a vencer al león, al oso. Él lo había experimentado en carne propia. La pregunta es, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? Nadie desea sufrir, pero en medio del sufrimiento, si lo buscas a Dios de corazón, de alma y vida, vas a experimentar el poder sobrenatural que Dios tiene para auxiliarte, para levantarte, para ayudarte, para sacarte adelante. No luches solo, dependés de Dios y vas a descubrir la grandeza de Dios. ¿Recordás situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? Hacé memoria en este momento. ¿Pasaste alguna vez momentos críticos y Dios te sacó adelante? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿O te quedaste renegando? ¿Dónde está Dios que no me vino a sacar de esta situación? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? ¿O tenés la misma fe que cuando empezaste? Hermanos, cuando no pasamos por tribulación, cuando no pasamos por prueba, lo más probable es que pasen los años y tengamos la misma débil fe que tuvimos al comienzo. O quizás al comienzo teníamos más fe. En segundo lugar, David conocía sus armas. Saúl ofreció a David sus armas, pero él las despreció. David prefirió su bastón, su bolsa de pastor, su honda, 5 piedras lisas, pero sobre todo el nombre del Señor Todopoderoso. Vos tenés armas poderosas y las tenés a tu alcance y están en tu vida. Ahora, que la uses o no es otra cosa.
En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Él no consideraba que estaba desafiando a un hombre, se había metido con Dios. Y quien se mete con Dios lleva la de perder. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él estaba pateando contra algo punzante y se estaba lastimando. ¿Conocéis la armadura de Dios provista para todo hijo? Seguramente lo habrás leído, pero yo te recomiendo que después en tu casa lo leas detenidamente. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, el cinturón de la verdad. Esto se imaginó Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mirando a un soldado romano, y él relacionó al soldado romano con el soldado cristiano, y habla de un cinturón que sostenía la armadura, que era la verdad. Nosotros también tenemos un cinturón, que es andar en la verdad, decir en la verdad, pero alguien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo está contigo, yo declaro con fe y confianza que sos invencible. Porque el que tiene a Cristo, pase lo que pase, sale adelante. Solo terminamos derrotados, pero con Cristo vamos a vencer a todos los gigantes que se crucen en nuestro camino. La coraza de justicia. ¿Qué quiere decir la coraza de justicia? Cuando nos rendimos a Dios, le pedimos perdón, Él nos perdona y nos justifica y nos viste de vestiduras blancas, que es la justicia de Dios. Pero además, la justicia es andar siempre en los caminos justos del Señor. Es un arma poderosa. Calzado, el calzado del Evangelio. Es una expresión simbólica que dice caminar en el Evangelio, salir a anunciar el Evangelio. Después en tu casa lo revisás, Efesios 6, 10 en adelante. El casco de la salvación. El soldado romano usaba un casco. ¿Qué es la salvación? Bueno, cuando uno recibe a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, uno recibe la salvación del alma, la vida eterna. ¿Salvación de qué? Del juicio final, de la condenación en el infierno y después en el lago de fuego. El casco de la salvación. Pero si vos recibiste a Cristo, tenés un casco invencible que se llama salvación. Y te está esperando el Señor. Un día llegarás a la ciudad celestial, donde está tu nombre anotado, porque para los hijos de Dios hay un futuro promisorio, glorioso y santo, que a veces nos distraen las cosas pasajeras de la vida, los problemitas. Pero si pensamos que en cualquier momento estamos entrando en los portales de gloria y alguien sale sonriente a decirte: bienvenido, hijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y habrás de decir: habrá valido la pena. La espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿la usás? ¿La conoces? ¿La lees? ¿La meditas? ¿La practicas? Cuando estoy pasando momentos críticos, yo le digo: querido Espíritu Santo, quiero que me hables. Quiero que me des una palabra. Instantáneamente trae a mi mente un versículo o dos versículos, un pasaje bíblico. Obviamente que yo tengo que conocer la Biblia, o si no, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo eso? Entonces, dice el Salmo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, yo te animo a memorizar textos bíblicos, a grabarlos en tu memoria. La espada del Espíritu. La oración perseverante es otra arma. ¿Cómo estamos en nuestra vida de oración? ¿Somos perseverantes? Esas son armas invencibles contra los gigantes que nos atacan. En tercer lugar, David se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. David conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Yo escucho muchas veces decir a cristianos: pero si yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. De muy pequeño le han mentido, y a veces hay hogares donde dice: vos sos un inútil, no servís para nada.
mira a tu hermano cómo es valioso, mira lo que hace. Y te has creído todas esas mentiras. No existe un ser humano que no tenga un alto valor ante los ojos de Dios, porque Dios te creó a imagen y semejanza suya. Y cuando estás autodegradándote, estás diciendo, Dios no tiene ningún valor, pero si Dios te creó a su propia imagen, a sus ojos tenés un altísimo valor. No te subestime tu baja autoestima. Él quiere que la arrojes y diga, si yo soy del Señor, quiere decir que tengo mucho valor porque hay alguien que se desangró en la cruz para ofrecerme el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, la vida eterna, y es el Señor Jesucristo. En tu vida hay muchos valores que tal vez desconoces, los talentos personales que el Señor te dio, los dones espirituales que te dio, las habilidades. En primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36, David le respondió a Saúl cuando le estaba tratando de convencer que lo dejara enfrentarse a Goliat. David le respondió a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, escuchá lo que hacía, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Mi hermano, quiero darte una buena noticia. En tu vida hay un potencial increíble, pero tal vez desconocía o tal vez no la usaba. Y tal vez ante la aparición de un gigante te sentiste tan disminuido y vas a decir, ¿qué voy a hacer frente a este problemón que me supera? Vos sos más grande que ese gigante porque dentro tuyo vive Jesucristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo salimos adelante. Con Cristo somos capaces de derrotar. La pregunta que viene es, ¿conocés los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es tu don? Nunca me lo planteé. ¿Cuál es tu talento? Aclaremos que talento tenemos todas las personas. Son las habilidades naturales que Dios nos dio a todos los seres humanos. Pero los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo. Ahora, vos estás equipado con talentos, dones y capacidades para que seas un vencedor, no un perdedor, porque frente a vos se van a aparecer gigantes que te van a intimidar. Pero yo quiero decirte que con Cristo vos sos superior a todos esos gigantes que van a desafiar tu vida. Vos podés hacerlo, pero en tu mente quizás haya una mentalidad derrotista de decir, no puedo, esto es imposible. Mi vida se terminó, para mí no hay salida. ¿Estás usando todo el potencial que Dios te ha dado para su gloria? Dios nos ha creado con un propósito y espera que enfrentemos y venzamos a nuestro gigante. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito. Todo lo que ocurre en tu vida es permitido por Dios. Por alguna razón. El apóstol Pablo decía que él tenía el privilegio de haber conocido revelaciones y visiones que no le es dado expresar al ser humano, pero que Dios le había permitido al diablo poner un aguijón en su carne. Y él oró 3 veces para que el Señor lo quitara y el Señor le dijo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis limitaciones, porque cuando hago eso, reposa sobre mí el poder de Dios. Si te sentís débil, limitado, incapaz, dale gloria a Dios, porque el poder de Dios viene en tu auxilio. Hoy llega el poder de Dios para decirte, conmigo vas a vencer todos los gigantes. No mires al gigante que te amenaza, mira al gigante que te defiende. Ese gigante se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino para decirte, conmigo la victoria está ganada. No pelees solo, porque separados de mí nada podés hacer, pero conmigo la victoria está asegurada. Dios nos ha creado con ese propósito. En cuarto lugar, David no se asustó de lo que vio y oyó. Él estaba escuchando las amenazas. David se concentró en la parte vulnerable que tenía Goliat.
estaba cubierto con una armadura poderosa e impenetrable, pero tenía una parte vulnerable, que era la frente. Ahí no tenía cubierto. Y él empezó a observar, ¿qué parte vulnerable tiene Goliat? Y como buen tirador, él dijo, ese es el lugar donde yo tengo que pegar con la piedra. Y como buen tirador, y le dio justo ahí, y eso lo derribó al gigante. Vos me podrías decir, ¿el diablo tiene su parte vulnerable? Sí la tiene. Cuando vos usas el nombre del Señor Jesucristo, tocaste la parte vulnerable, porque en el nombre de Jesús el diablo tiene que huir derrotado, porque no resiste el nombre de Cristo, porque Cristo es vencedor de todos los demonios, el diablo, Satanás y todos los obstáculos y gigantes que te vienen a asustar y a intimidar, pero en el nombre de Jesús yo declaro, y espero que lo crea, que sos un vencedor, una vencedora. La parte vulnerable del diablo y del enemigo es cuando mencionamos el nombre de Jesús. Esa es nuestra piedra de puntería. David se concentró en esa parte. En 1 Samuel 17:4 dice que un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Si él miraba la estatura de Goliat, si vos mirás la estatura, un hombre de 3 metros, vas a decir, esto es pan comido, o mejor huyo despavorido. La generalidad de las veces, nosotros vemos a los gigantes más grandes de lo que son. Así que era impresionante la estatura de Goliat. Pero en los momentos dramáticos no mire a ese gigante. Yo te animo a mirar al otro gigante de los gigantes, se llama Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿por qué te sentís solo? ¿Por qué no le buscás y le decís, Jesús, yo necesito tu poder para poder luchar y vencer a los gigantes que me están acosando? ¿Aprovechar las oportunidades que Dios te pone en tu vida para ser un vencedor o te das por derrotado? ¿Te enfocás en las puertas que Dios te abre o en lo difícil que te parecen? ¿Llenás tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te pasás pensando en tu problema que parece que es un problema que no tiene salida? Seamos honestos. Esos problemas se convierten en una obsesión. Y cuando más lo pensás, más te hundís. Yo te animo, a partir de ahora, no mires ese gigante, mírale al Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Él, tu fe se va a fortalecer. ¿Te dejás llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás vencer las dificultades? Sé honesto, lo más probable que a todos nos pase. En quinto y último lugar, David tenía un propósito, que era glorificar a Dios. David tenía un propósito que era glorificar a Dios. No era para él hacerse famoso. En 1 Samuel 17:47, David le dice a Goliat, 1 Samuel 17:47, David le dice a Goliat, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué tal si a partir de hoy decís, esta batalla la gana el Señor o no la gana nadie? Yo no la voy a ganar, pero mi Señor la va a pelear a mi favor y me va a entregar la victoria. ¿Cuándo? Hoy. Si hoy podemos creerle, Él me mandó a decirte que quiere entregarte victoria. Si viniste con derrota en tu mente, en tu corazón, en tu estado de ánimo, el Señor dice, hijo, te cambio, entrégame tus fracasos, tus derrotas, y yo te entrego mi victoria. Conmigo hay poder, conmigo saldrás adelante. No importa el concepto que puedas tener de la situación que estás viviendo, conmigo vas a salir adelante. ¿Haces todo para la gloria de Dios o haces a veces para sobresalir? ¿Hablas de las cosas de Dios que hace Dios en tu vida a personas que no conocen a Dios? ¿Das testimonio?
Jesús me sacó de esto y me sacó de esto y me sacó de aquello para que otros crean que Él es real. ¿O preferís hablar de vos, de tu inteligencia, de tus habilidades? Haces un recuento de las cosas inexplicables que has visto en tu vida. Porque en la vida de todo cristiano hay cosas que son inexplicables. No se pueden explicar racionalmente. Si no fue la intervención de Dios, nada podía ocurrir. Pero yo experimenté en mi vida, a pesar de mi limitación, mi debilidad, mi incompetencia, el poder sobrenatural de Dios sacándome adelante situaciones críticas, desde la económica, desde la enfermedad, de los problemas de esto y lo otro. El Señor me sacó adelante, y con tu vida tal vez no te diste cuenta, pero Él siempre te sacó adelante. Y si no, a partir de hoy el Señor te quiere llevar adelante, que no te quedes en el camino, que te fortalezcas en Dios. Es la provisión en el momento oportuno, la protección de algún mal, la sanidad o la mejoría de tu salud. Da siempre la gloria a Dios, agradece al Padre y contá a otros de las maravillas que hace Dios. Hermano, Dios necesita un pueblo que dé gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios que nos llamó a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Haciendo estas cosas, siempre vencerás a tus gigantes. Te pregunto, ¿tenés gigantes? Yo los tengo. ¿Tenés gigantes que te asustan? Yo los tengo. ¿Tenés gigantes que te intimidan? ¿Tenés gigantes que te hacen creer que de esta no salís? ¿Tenés gigantes que te intimidan y te dicen, date por vencido, lo tuyo está terminado? En este momento llega la voz del gigante de los gigantes que te dice, conmigo tendrás la victoria. Si confías en mí, yo peleo a tu favor. Entrégame tu carga y yo te doy paz y esperanza y fortaleza para vencer a tu gigante. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a decirle, yo te entrego? Yo quiero animarte, no te voy a hacer pasar, pero te voy a pedir que esta mañana le entregue los supuestos gigantes invencibles, que se lo entregue al Señor. Y que recibas lo que Él te está ofreciendo. Poder, victoria, esperanza, seguridad.